Buen día, mi nombre es Raquel Arbonés, soy médica pediatra, estoy a cargo del Centro Formador Hospital Pediátrico del Niño Jesús de la ciudad de Córdoba. En esta clase vamos a abordar el tema enfermedades exantemáticas con el objetivo de transmitir las herramientas básicas para que puedan plantear el diagnóstico de acuerdo a la forma de presentación clínica de cada una de ellas y que conozcan a su vez las pautas de manejo y de prevención. El término exantemáticas proviene del griego exantemo, que significa eflorescencia. Hace alusión a la aparición repentina de múltiples imágenes coloridas, generalmente monomorfas, en un sitio donde antes no existían, como un árbol en primavera. Entonces, yendo al significado médico, diremos que las enfermedades exantemáticas son entidades patológicas, la mayoría de origen infeccioso, que cursan con erupciones en la piel y pueden ser localizadas o generalizadas. En general, no necesitan métodos complementarios para su diagnóstico. Pueden ser manejadas por el médico generalista o el pediatra en su consultorio, tienen un curso benigno y autolimitado, siempre en pacientes inmunocompetentes. En cuanto a su fisiopatogenia, los exantemas se pueden producir por distintos mecanismos. Por diseminación hematógena y siembra de los microorganismos en la dermis o en los endotelios vasculares, como ocurre con el virus de la varicela o con la bacteria meningococo. En otras ocasiones son mediadas por toxinas, que a partir de un foco ingresan al torrente sanguíneo y actúan a distancia, como en la escarlatina, por ejemplo. Y por último, algunos otros se producen por una reacción inmunológica de tipo celular. Para realizar la aproximación diagnóstica, seguiremos los pasos de la semiología clásica, comenzando con una completa anamnesis, en la cual deberemos consignar edad, sexo, datos epidemiológicos, como la procedencia del niño, el contacto con otras personas enfermas, si ha realizado viajes recientes, si tiene antecedentes de picaduras, contacto con animales, y si tuvo ingesta de fármacos previa, por ejemplo, de anticonvulsivantes. Se preguntará acerca de los antecedentes patológicos, en especial el estado inmunológico previo del niño. Se deberá corroborar las inmunizaciones, siempre con el carnet. Y con respecto a la enfermedad actual, preguntaremos acerca de la fiebre, si tuvo, cómo fueron sus características, la cronología respecto a la erupción y si tuvo síntomas asociados. Y con respecto al exantema, a dónde comenzó, cómo ha progresado, su distribución, si se acompaña de dolor, prurito u otros síntomas. Luego procederemos al examen físico, consignando, en primer lugar, por supuesto, el estado general del niño y sus signos vitales. Luego examinaremos el exantema, caracterizándolo de acuerdo al tipo de lesión que presenta. Observaremos las mucosas, palparemos todas las cadenas ganglionares en busca de adenopatías y buscaremos visceromegalias. Por último, haremos un examen sistemático de todos los aparatos y sistemas. Recordemos que en la mayoría de los casos no son necesarios exámenes complementarios. Respecto a la clasificación, podemos agrupar estas patologías de acuerdo a su etiología en infecciosas, por ejemplo virales, bacterianas, parasitarias, micóticas, y no infecciosas, por ingesta de fármacos, por mecanismos inmunológicos o hasta idiopáticas. Pero a los fines prácticos va a ser de mayor utilidad la clasificación de acuerdo a la morfología del exantema. Y así tendremos maculopapulares o morbiliformes, eritematosos, vesiculares, petequiales o purpúricos y otros menos frecuentes como urticariales, reticulares, etc. Ahora vamos a hablar más en profundidad de cada uno de estos grupos. Exantemas maculopapulares. Antes de comenzar, vamos a definir las lesiones primarias de la piel que dan origen a su nombre. Una mácula es una lesión plana, circunscripta, pequeña, generalmente menor de 1 centímetro, con cambio de coloración de la piel. Mientras que una pápula es una lesión sobreelevada, sólida, también pequeña, menor de 1 centímetro, que en su histología puede comprometer epidermis y también la dermis, y que generalmente curan sin dejar cicatriz. Las enfermedades que vamos a estudiar con este tipo de exantemas son el sarampión, la rubiola, el eritema infeccioso o quinta enfermedad,
la roceola infantil o exantema súbito y la mononucleosis infecciosa. Comenzamos con sarampión. Esta es una enfermedad infecciosa producida por un virus de la familia Paramyxoviridae, género Morbillivirus. La transmisión se produce por secreciones respiratorias desde 3 días antes hasta 4 o 6 días posteriores a la aparición del exantema. Como la mayoría de estas enfermedades, se presenta generalmente a fin de invierno y en primavera, con mayor prevalencia en lactantes y preescolares, aunque puede presentarse a cualquier edad. El periodo de incubación es de 8 o 12 días, durante los cuales el virus, una vez que ingresó al organismo, se replica en el sistema retículo endotelial del huésped. Luego se inicia la fase prodrómica, que dura unos 2 a 4 días, en la cual el niño va a tener un compromiso del estado general, con fiebre elevada, con una tos marcada, y presenta típicamente coriza o rinitis, conjuntivitis no purulenta y faringitis, lo que se ha dado en llamar triple catarro. Si en ese periodo nosotros le observamos la boca al paciente, vamos a encontrar un enantema. ¿Qué es un enantema? Son unas manchas blancas parecidas a granos de sal sobre la mucosa, como lo pueden ver en la fotografía, que se llaman manchas de Koplik, que son patognomónicas de sarampión y representan el enfrentamiento de las glándulas salivales con el virus. Luego de este periodo de 2 a 4 días, se inicia el exantema. Este es maculopapular, rojizo, confluente, se inicia detrás de las orejas y en la frente y luego se generaliza en forma cefalocaudal o centrífuga. Tiene una duración de unos 5 o 6 días y va seguido de descamación fina. Las principales complicaciones del sarampión son la neumonía, llamada de células gigantes, producida por el mismo virus, la encefalitis, y hay un cuadro que se puede presentar a distancia, 7 a 13 años después de la infección, que es un trastorno neuropsiquiátrico progresivo de mal pronóstico llamado panencefalitis esclerosante subaguda, esas son sus siglas. Está indicado el aislamiento del niño desde que comience el exantema hasta 4 o 6 días después. Por supuesto en niños inmunocompetentes, porque los inmunocomprometidos eliminarán el virus por periodos más prolongados. No posee tratamiento específico, pero en algunas poblaciones con elevado índice de desnutrición se ha observado que niños con déficit de vitamina A tenían una evolución más desfavorable. Por lo tanto, en dichos grupos está indicado el refuerzo con vitamina A frente a la infección por el virus del sarampión. Esta es una enfermedad de notificación obligatoria y el diagnóstico se confirmará por serología o detección viral por PCR. Recuerden que esta enfermedad tiene profilaxis específica con la vacuna llamada triple viral, por sus siglas en inglés MMR o en español sarampión, paperas y rubiola, SPR, la cual se coloca la primera dosis al año de vida y la segunda dosis a los 5 o 6 años. Al final de la clase haremos una mención al estado actual del sarampión en nuestra región. Seguimos con rubiola. La rubiola es una enfermedad viral producida por un virus de la familia Togaviridae, género Rubivirus. Se transmite por secreciones respiratorias desde una semana antes hasta 1 a 2 semanas posteriores a la aparición del exantema. También tiene transmisión transplacentaria. La incubación es de 14 a 21 días y el exantema, como pueden ver en la fotografía, es maculopapular, rosado, no confluente, comienza en la cara y luego se generaliza también en forma cefalocaudal en 24 horas. Puede acompañarse de fiebre no elevada, malestar, odinofagia y cefalea. Son características las adenopatías que pueden ser generalizadas, pero más típicamente retroauriculares y occipitales. En adolescentes y adultos, especialmente mujeres, pueden presentarse una poliartritis que generalmente es autolimitada y no deformante. Recuerden que esta también constituye una enfermedad de notificación obligatoria. El diagnóstico de sospecha es clínico y se puede confirmar por serología, por IgM o por conversión de IgG. No tiene tratamiento específico y se recomienda el aislamiento por 1 semana desde el inicio del cuadro.
que es el periodo de máxima contagiosidad. En el síndrome de rubéola congénita, que es esa sigla que está ahí, el niño continúa eliminando partículas virales hasta después del año de vida. Ahora vamos a hablar un poquito de este síndrome. El síndrome de rubéola congénita fue descrito por un oftalmólogo australiano llamado Norman Gregg en el año 1941, cuando estudiaba una serie de lactantes con cataratas congénitas, microoftalmía y una retinopatía que él llamó en sal y pimienta. Al continuar su investigación, encontró que todos tenían en común que sus madres habían padecido rubéola en los primeros meses de gestación. Luego, completando los estudios, encontró que estos niños también tenían en un porcentaje elevado cardiopatías congénitas, especialmente conducto arterioso permeable y estenosis pulmonar, sordera neurosensorial y microcefalia, como pueden ver en la imagen, en el esquema que se encuentra el dibujo a la derecha, y esto le llamó tétrada de Gregg. El riesgo de contraer síndrome de rubéola congénita es máximo si la enfermedad es cursada en las primeras 12 semanas de la gestación. También puede producir aborto y muerte fetal. Recordemos que la rubéola tiene profilaxis específica, que es la vacuna triple viral que describimos con sarampión. Vamos a hablar del eritema infeccioso o quinta enfermedad. Esta es también una patología de origen viral producida por el virus parvovirus B19. También se disemina por secreciones respiratorias principalmente, pero puede transmitirse también por derivados sanguíneos y en forma vertical de la madre al feto. Es más frecuente en escolares y adolescentes y la mayoría de los pacientes que la padecen van a tener entre 5 y 15 años. Como las demás exantemáticas, tiene más frecuencia en invierno y primavera. La incubación es de 14 a 21 días, pero se ha descrito casos tan cortos como 4 días de incubación. Los pródromos son inespecíficos y no siempre están presentes. El exantema, como vemos en la niña de la primera fotografía, comienza con un eritema en las mejillas, que puede ser uni o bilateral, y que se le ha llamado signo de la bofetada. Luego se extiende al tronco y miembros, primero como máculas, las cuales presentan luego un blanqueamiento central, dando el típico aspecto en encaje o reticulado que podemos ver en la fotografía del brazo de este niño. El exantema dura de 2 a 3 semanas, con remisiones y exacerbaciones, relacionadas generalmente con episodios de estrés, ejercicio o calor. Es importante destacar que durante el exantema el niño se presenta afebril, con buen estado general y no contagia. Para hablar de las complicaciones del parvovirus, explicaremos un poco su comportamiento. Este virus tiene un tropismo especial por la serie roja de la médula ósea, infectando y provocando la lisis de los pronormoblastos, que son los precursores de los reticulocitos. Esto provoca una parada transitoria de la eritropoyesis. En los niños por lo demás sanos, esto no tiene consecuencias clínicas. Se desencadena una respuesta inmune de tipo humoral que frena la reacción y hace que ésta se autolimite en 7 a 10 días. Pero en los niños con anemias hemolíticas o cualquier proceso que demande un recambio eritrocítico acelerado, se producirá una crisis aplásica, que es un cuadro de anemia aguda que puede llegar a requerir hasta transfusiones. En inmunocomprometidos puede llegar a producir una hipoplasia eritroide crónica, ya que no existe este mecanismo normal que describíamos en el paciente inmunocompetente. Y por último, la infección de una mujer susceptible durante el embarazo puede tener consecuencias en el feto como anemia severa, con un hidrops fetal o anasarca e insuficiencia cardíaca, hasta muerte fetal in útero. El diagnóstico también se puede realizar por serología, por IgM, IgG o por PCR. No posee tratamiento. Recordamos nuevamente que los niños con rash no requieren aislamiento. Y por último, vamos a recordar que el parvovirus B19 se puede presentar de múltiples formas. Entre ellas puede hacer infecciones asintomáticas, puede dar cuadros de vías respiratorias, tipo una neumonía atípica,
Puede dar un rash también atípico, rubeoliforme, petequial, o uno que se denomina pápulo purpúrico en guante y calcetín, que ya lo vamos a describir. Y también puede producir un síndrome de poliartropatías, que en forma bastante frecuente en nuestro medio nos obliga a plantear diagnósticos diferenciales con enfermedades de origen reumatológico. Vamos a hablar de la roceola infantil, sexta enfermedad o exantema súbito. Esta es una enfermedad también viral producida por los virus herpes 6 y 7, que son virus ADN de la familia herpes virus. Esta enfermedad no tiene un patrón estacional, afecta a lactantes entre 6 y 24 meses y se describe que alrededor de los 4 años prácticamente todos los niños serán seropositivos. La incubación para el virus herpes 6 está descrita que es de 9 a 10 días y es desconocida para el virus herpes 7. Comienza con un cuadro febril, con picos de fiebre elevada, que puede llegar a 39, 40 grados, de 3 días de duración en promedio, sin un foco clínico que lo justifique. Por eso muchas veces el diagnóstico inicial es de síndrome febril sin foco. Al cabo de ese tiempo, cae la fiebre y aparece entonces un exantema maculopapular, rosado, confluente, como el que está en la fotografía, no confluente, perdón, que se extiende en tronco y raíz de miembros. Dura generalmente 2 o 3 días y desaparece sin descamación. En inmunocompetentes no está indicado ningún tipo de tratamiento, en algunos inmunocomprometidos pueden estar indicados antivirales como el ganciclovir. Puede tener también presentaciones mucho menos frecuentes como síntomas respiratorios o gastrointestinales completamente inespecíficos y leves. Algunos pueden cursar con adenopatías occipitales y está descrito meningoencefalitis y hepatitis. El diagnóstico se hace por clínica, pero también puede hacerse cultivo celular y PCR, y puede hacerse PCR viral especialmente en sangre y en líquido cefalorraquídeo frente a cuadros de meningoencefalitis. Y no existen vacunas para la prevención específica de estos virus. Vamos a hablar de mononucleosis infecciosa, que es también una enfermedad de etiología viral. El agente es el virus Epstein-Barr de la familia de los herpes virus. Es una patología muy frecuente en nuestro medio. Se transmite por secreciones orofaríngeas favorecidas por el contacto estrecho y puede presentarse a cualquier edad. La incubación es de 30 a 50 días y en cuanto a la presentación clínica, hay que recordar que en los preescolares puede cursar como un síndrome febril prolongado, como poliadenopatías solamente o como un catarro de vías aéreas superior, mientras que en el niño mayor y el adolescente puede presentar cualquiera de los siguientes o todos. Una amigdalitis exudativa con fiebre, odinofagia, gran decaimiento y adenopatías submaxilares que semeja mucho a la amigdalitis estreptocóxica. Un exantema, en el 10 al 30% de los casos, inespecífico, puede ser maculopapular o petequial, que aumenta al 80-90% de los casos después de la administración de ampicilina o amoxicilina, que muchas veces se administra para tratar la posible etiología bacteriana de esa faringitis. También puede cursar con hepatitis, hepatoesplenomegalia y con poliadenopatías. En el laboratorio se encuentra generalmente leucocitosis con un predominio linfomonocitario y en forma característica más del 10% de linfocitos atípicos. En otras bibliografías van a encontrar que tiene de un 20 a un 40%. Para el diagnóstico se utiliza la prueba de anticuerpos heterófilos, que es la más simple y económica, con la desventaja que tiene falsos negativos en menores de 4 años. También se puede solicitar la determinación de anticuerpos anti-antígeno de la cápside viral de tipo IgG e IgM de mayor especificidad. Las complicaciones que puede presentar la mononucleosis son múltiples. Entre las más frecuentes se encuentran encefalitis, artritis, trombocitopenia y ruptura esplénica en niños con esplenomegalia frente a un traumatismo. No posee tratamiento específico ni profilaxis y se indicará reposo a los niños con esplenomegalia por 2 a 4 semanas o hasta que ésta haya remitido. Vamos ahora a hablar de los exantemas eritematosos.
recordando que un eritema es un enrojecimiento de la piel que puede ser localizado o difuso. Las enfermedades que pueden cursar con este tipo de exantema pueden ser escarlatina, síndrome de Dress, el dengue, síndrome de shock tóxico, estreptocóxico o estafilocóxico. Nosotros vamos a estudiar como enfermedad eritematosa típica a la escarlatina. Esta es una enfermedad producida por una bacteria, el estreptococo beta hemolítico del grupo A, productor de toxina eritrogénica. Tiene una incubación de 2 a 5 días y es precedida en la mayoría de los casos por localización faríngea de la bacteria y allí elabora las toxinas que ingresan al torrente sanguíneo y nos van a dar el exantema. Y en un porcentaje mucho menor puede ser precedida por una infección cutánea. Vamos a describir el cuadro clínico de la escarlatina precedido por faringitis. Si ustedes observan en este niño, puede presentar es un niño que tiene un compromiso del estado general, que viene con fiebre algo elevada, muy decaído, puede consultar incluso por dolor abdominal y vómitos. La faringe se va a encontrar muy roja, con una amigdalitis que puede ser exudativa, y típicamente hay un punteado petequial en el paladar. La lengua al comienzo se encuentra cubierta por una capa blanca, gruesa, saburral, que luego se desprende con el correr de los días y queda la lengua lisa, roja, con una gran hipertrofia de papilas, que se le ha llamado lengua en fresa, como es la que ustedes ven en la segunda fotografía. El exantema es eritematoso, difuso, es áspero en papel de lija o piel de gallina. Generalmente a nivel de la cara respeta todo el triángulo nasolabial, lo cual se les denominó facies de Filato. Y en las regiones palmoplantares también están respetadas, Es más intenso en los pliegues en flexión, sobre todo los axilares, los inguinales y en los codos. A esto se le llamó signo de Pastia. Una semana después, cura con una descamación fina, generalizada, bastante pruriginosa. El diagnóstico se puede confirmar por cultivo del exudado faríngeo o por un test rápido para estreptococo. Los objetivos del tratamiento son acortar el curso de la enfermedad y la diseminación de los gérmenes y especialmente prevenir las complicaciones. Se indicará penicilina, frente a la cual el estreptococo no ha desarrollado aún resistencia. Pero también pueden indicarse otros antibióticos como amoxicilina, cefalosporinas y macrólidos en los alérgicos. Las complicaciones pueden ser tempranas y tardías. Las complicaciones tempranas son locales, productos de la misma infección. Van a ser abscesos periamigdalinos, retrofaringios, adenitis cervical, otitis media aguda o sinusitis. En cuanto a las tardías, están mediadas inmunológicamente y son fiebre reumática, artritis reactiva, glomerulonefritis y un desorden neuropsiquiátrico crónico denominado PANDAS por sus siglas en inglés, que actualmente se está cuestionando su relación con el estreptococo. Pasamos entonces a los exantemas vesiculares. Para esto vamos a definir vesícula, que es una lesión pequeña, circunscripta, sobrelevada, de contenido líquido, que puede ser seroso o hemorrágico, menor de 0,5 centímetros. Los exantemas vesiculares que vamos a estudiar son la varicela y el síndrome mano-pie-boca. La varicela es una enfermedad viral altamente contagiosa producida por el virus varicela zoster de la familia herpes virus. Tiene una incubación de 10 a 21 días, se inicia con pródromos inespecíficos como malestar y fiebre baja antes del exantema. Este comienza en forma de máculas aisladas que se tornan papulares y luego vesículas, y se diseminan por todo el cuerpo, incluyendo cuero cabelludo, mucosa oral, tronco y miembros. Estas vesículas luego se rompen y quedan cubiertas por costras. Mientras dura el exantema, se pueden observar lesiones en distintos estadios, como lo muestran las dos fotografías, a lo cual denominamos polimorfismo lesional y es típico de varicela. Las costras demoran en desaparecer entre 2 a 3 semanas.
El cuadro es contagioso desde 2 o 3 días antes de que aparezca el exantema hasta que todas las vesículas estén cubiertas por costras. Es importante recordar esto, que el niño una vez que tiene todas sus vesículas cubiertas por costras ya no es contagioso. El aislamiento se realizará entonces en forma estricta hasta 5 o 6 días de comenzado el exantema. El manejo general de esta enfermedad está destinado a evitar las complicaciones más frecuentes, que son las infecciones sobreagregadas. Por lo tanto, es fundamental indicar higiene adecuada, uñas cortas y limpias, y manejar el prurito si es intenso con un antihistamínico por vía sistémica. Dar pautas de alarma para volver a consultar, especialmente la aparición de eritema o la reaparición de la fiebre luego de un periodo afebril. Recordar también siempre contraindicar aspirina. Los tratamientos específicos como la ciclovir y la gamma globulina están indicados en grupos de riesgo y situaciones especiales que exceden esta presentación. El diagnóstico se puede confirmar por cultivo o por PCR. Dentro de las complicaciones, las sobreinfecciones bacterianas son las más frecuentes, y dentro de estas están las cutáneas y las respiratorias, con especial mención a las infecciones por estreptococo beta hemolítico del grupo A, que pueden tener una evolución muy severa o fatal. Otras complicaciones propias del virus varicela zoster son encefalitis, hepatitis, neumonía y ataxia cerebelosa aguda, la cual es bastante frecuente de ver en nuestro medio. Recordemos que los fetos de mujeres susceptibles que contraen varicelas durante la gestación pueden presentar el síndrome de varicela congénita con malformaciones de miembros, cicatrices y compromiso del sistema nervioso central. La profilaxis específica se realiza con la vacuna varicela, que está incorporada en nuestro calendario a partir del año 2015. Es muy importante que ustedes como médicos de atención primaria tengan presente esto, que la aparición de eritema en cualquier momento de la evolución o fiebre que reaparece después de 72 horas de comenzado el exantema puede ser un signo de infección bacteriana secundaria y deben consultar urgente. Vamos a pasar al síndrome mano-pie-boca, que es producido por el grupo de los enterovirus llamados no polio. Dentro de este, el que más frecuentemente se asocia es el Coxsackie A16. Afecta principalmente a niños de edad preescolar y es más frecuente en los meses de primavera. Es también un cuadro altamente contagioso y es típico que provoque brote en guarderías. Tiene una incubación de 3 a 6 días que va seguido de la aparición de vesículas en la mucosa de la boca, en palmas, plantas y también pueden verla en región perineal. Las lesiones de la mucosa de la boca suelen ser muy molestas y provocan dificultad para la alimentación del lactante, por lo que tendremos que indicar algún analgésico local, dieta blanda y fría. La duración es entre 5 a 10 días y no tiene tratamiento específico. Se recomienda el aislamiento del niño mientras tenga vesículas, con especial hincapié en las medidas de higiene de las personas a cargo del mismo para evitar su diseminación. Ahora vamos a ver el grupo de los exantemas petequiales y purpúricos. Recordemos que una petequia es una lesión pequeña de color rojo que no blanquea a la presión, menores de 3 milímetros de diámetro, que están formadas por extravasación de un pequeño número de eritrocitos. Generalmente las petequias son debidas a trastornos vasculares o plaquetarios. Pueden presentarse tanto en la piel, como vemos en la primera de las fotografías, como en las mucosas, como vemos en la segunda. Las púrpuras son lesiones también producidas por extravasación sanguínea, pero pueden tener como origen trastornos vasculíticos, trastornos de plaquetas o de la coagulación. Son de mayor tamaño, miden entre 3 y 10 milímetros. Estas requieren, al igual que las petequias, una evaluación diagnóstica urgente. Las enfermedades que vamos a estudiar con este tipo de exantema son la meningococcemia y el síndrome pápulo-purpúrico en guantes y calcetín. La meningococcemia es probablemente el más temido de los exantemas. Es producido por una bacteria que es un diplococo gram negativo denominado Neisseria meningitidis o como le llamamos nosotros meningococo.
Existen muchos serotipos, de los cuales los más frecuentes en nuestro medio son el B y el W, por eso están en negrita. En cuanto a la fisiopatogenia, el meningococo causa una enfermedad febril que progresa con una vasculitis y coagulación intravascular diseminada, con hemorragia y necrosis, principalmente en piel y glándulas suprarrenales. La clínica inicia de forma inespecífica con faringitis, fiebre, malestar y puede progresar en horas, con petequias y púrpura diseminada. A medida que avanza el cuadro, se instala un shock séptico y una falla multiorgánica que puede conducir a la muerte o a la sobrevida con secuelas severas como gangrena de extremidades que puede llegar a requerir amputaciones. Puede o no cursar con afectación meningea. Recuerden que es fundamental el diagnóstico temprano para reducir la posibilidad de progresión del cuadro con el tratamiento indicado. En la primera fotografía ustedes pueden observar el pie de un niño que tiene petequias y tiene púrpuras. Este probablemente está en un estadio inicial de la meningococcemia. Cuando ya es más avanzado, vemos lesiones dermonecróticas, como vemos en el segundo de los cuadros, y como finalmente podemos ver la afectación completa de un miembro, como vemos en el tercer cuadro, ese es un niño grave y con un muy mal pronóstico. La profilaxis se lleva a cabo mediante una vacuna que está indicada a los 3, 5 y 15 meses y que tiene los serotipos A, C, Y y W. Existe también otra vacuna que contiene el serotipo B. El nombre comercial es Bexsero y aún no está incorporada al calendario. El síndrome pápulo-purpúrico en guantes y calcetín es producido por el parvovirus B19, el mismo del eritema infeccioso que describimos hace un rato. Consiste en un exantema localizado en manos y pies que comienza con edemas, parestesia y progresa a petequias y púrpura dolorosa. Tiene una duración de 1 a 2 semanas y a menudo se acompaña de enantema, fiebre y artralgias. Está descrito como más frecuente en niños y adolescentes. Nosotros hemos visto cuadros en lactantes en nuestro hospital. No tiene tratamiento específico ni profilaxis. Puede acompañarse entonces, dijimos, de artralgias y anemia por la fisiopatogenia del parvovirus. Vamos a hacer una pequeña mención acerca de otros exantemas menos frecuentes, pero que ustedes es bueno que los conozcan. El exantema laterotorácico unilateral no tiene etiología conocida, se presenta más frecuentemente en preescolares y consiste en un rash maculopapular, menos frecuentemente purpúrico o multiforme, pruriginoso a nivel de la axila y la cara lateral del tórax. Tiene una duración prolongada de 4 a 6 semanas. Y el síndrome de Gianotti-Crosty, que fue inicialmente asociado a la infección por virus de hepatitis B, aunque luego se conocieron múltiples agentes virales en su etiología, como el citomegalovirus, el Coxsackie A16, el virus Epstein-Barr o el mismo parvovirus B19. Es más frecuente en preescolares y se presenta con un exantema maculopapular en la superficie extensora de extremidades y también puede afectar palmas y plantas. Dura entre 2 a 4 semanas y tiene resolución espontánea. Me pareció importante hacer una mención a la enfermedad de Kawasaki, la cual es una vasculitis de vasos pequeños y medianos que se presenta en la infancia, es de causa desconocida y el diagnóstico está basado en criterios clínicos. Es fundamental su detección temprana para disminuir la posibilidad de complicaciones graves, en especial aneurismas coronarios debido a esta vasculitis que describimos previamente. En cuanto a la edad de presentación, el 80% de los niños son menores de 5 años. El cuadro clínico, como dijimos, está definido por criterios y consta de fiebre de más de 5 días en la enfermedad de Kawasaki clásica, más 4 por lo menos de los siguientes. Inyección conjuntival bilateral no supurativa, como en la niña de la primera fotografía. Labios enrojecidos y fisurados con enantema oral, como pueden observar en las dos, en la primera y en la segunda fotografía.
Cambios en las extremidades. En la primera semana los niños pueden presentar un edema con eritema y algo de dolor en las manitos y los pies, y luego va seguido de descamación de los pulpejos de los dedos en la segunda y tercera semana. Esa descamación se hace de distal a proximal y es típica patognomónica de sarampión después de la segunda semana. El exantema es polimorfo, inespecífico, y se puede acompañar también de linfadenopatía cervical, generalmente unilateral, mayor de 1,5 centímetros. En los últimos años, cada vez es más frecuente el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki incompleta, es decir, fiebre y menos de 4 criterios, probablemente debido a un mayor conocimiento de la enfermedad y a un mayor índice de sospecha. Recuerden que esta enfermedad, si es diagnosticada a tiempo, antes de los 10 días de evolución del cuadro, y se pone el tratamiento adecuado, disminuye en forma significativa la posibilidad de complicaciones. Les dejo en estas dos diapositivas un resumen de las principales enfermedades exantemáticas espero que sea de su utilidad. Quiero hacer una mención al estado actual del sarampión en las Américas. Esta es una actualización epidemiológica del año 2019 de la Organización Panamericana de la Salud, de la cual extraje a modo de ejemplo 3 situaciones para que tengamos en cuenta. En la Argentina se notificó un caso de sarampión importado de un hombre que provenía de la República de China. En Brasil, entre 2018 y 2019, se han diagnosticado 10.334 casos confirmados, incluidas 12 defunciones. En Estados Unidos, en 2019, ya se notificaron 6 brotes de sarampión. Estos ocurren en personas que viajaron a países con sarampión endémico y también en grupos poblacionales no vacunados. Por lo que la recomendación para proteger a nuestra población en este momento epidemiológico es vacunar a todos los niños para mantener coberturas homogéneas del 95% con la primera y segunda dosis de vacuna triple viral, vacunar a las poblaciones en riesgo sin pruebas de vacunación previa o de inmunidad, como el personal de salud, los viajeros, etc. Y sobre todo, para los médicos de atención primaria, que van a ser ustedes, fortalecer la vigilancia epidemiológica para lograr la detección oportuna de casos y prevenir así la aparición de brotes. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que les haya sido de utilidad.